Dicen que el tiempo lo cura todo. Pero, ¿y si el tiempo mismo, en una sociedad diseñada para ser perfecta, se convierte en un veneno lento? Un veneno que, grano a grano, erosiona no la memoria, sino la voluntad. Bienvenidos a una historia donde la luz más brillante creó la sombra más profunda. Esto es El reloj de sal. Hubo una vez una nación, una isla luminosa, bañada por aguas que reflejaban un cielo de promesas. Sus fundadores, visionarios y apasionados, soñaron con una utopía, una sociedad donde la igualdad no fuera solo una palabra, sino el aire que se respira, donde cada niño, sin excepción, recibiera las mismas oportunidades. No solo acceso a la salud o a la cultura, no, sino a la excelencia intelectual y física universal. Una educación que forjara mentes brillantes, cuerpos sanos y almas unidas por un propósito común. Y lo lograron, o al menos eso creyeron. Imagina universidades vibrantes, estadios que se establecían en aplausos, teatros donde la cultura era el pulso de cada corazón, la orgullosa uniformidad de los cerebros bien formados. En ese mundo creció el profesor Ignacio, un historiador meticuloso, pero su obsesión con el pasado ya no era académica, era una carrera contra el tiempo. Su apartamento, con los estantes repletos de libros antiguos, ya no era un santuario, era una trinchera, el refugio al que volvía cada noche después de visitar a su madre en el hospital. Ella se consumía, no por un mal incurable, sino por una simple infección bacteriana, una infección que los médicos, brillantes productos de la utopía, diagnosticaban con una precisión exquisita en sus informes, pero que no podían curar por una razón absurda. El antibiótico básico llevaba 3 semanas perdido en la parálisis logística del sistema. Frente a él, enmarcada en madera pulida, la foto de sus abuelos le devolvía la mirada. Rostros llenos de esa fe inquebrantable que había construido este mundo y que ahora era incapaz de salvar a su propia hija. Eran los fundadores, eran los idealistas. Pero esa luz, la de la utopía, se apagaba cada vez más. Sin previo aviso, el silencio lo engulló. Otro apagón, el 10º en la semana. La decadencia ya no era un murmullo, era el aire denso que se respiraba en las noches de una ciudad que se negaba a admitir su propia oscuridad. La desesperación de ver su mundo desmoronarse, ladrillo a ladrillo, encendió en Ignacio una obsesión. Necesitaba entender. Volvió a los orígenes, al corazón de la promesa. El primer gran congreso. Allí, en viejos archivos empolvados, comenzó a desentrañar los cimientos de la educación que había forjado a su pueblo. Cada documento era una pista, cada marginal un susurro del pasado. Fue en el diario de su abuela Miriam, una de las redactoras claves de esos estatutos fundacionales, donde encontró la primera grieta. No una ley explícita, no un edicto tiránico, era una nota borrosa en un margen, escrita con una letra temblorosa, casi ilegible, cláusula de contención, diseñada para asegurar la unidad, decía, para evitar que las voces disidentes desviaran el rumbo. Una serie de incentivos y disentivos sutiles,
invisibles en la currícula oficial. Incentivos a la conformidad, disentivos a la crítica. La semilla del silencio. El diario de Miriam describía cómo en los primeros años la cláusula había funcionado con una precisión aterradora. Había borrado fricciones, pulverizado divisiones ideológicas, una década de progreso sin precedentes, ciudades modelos, miseria erradicada, la isla un faro de cultura y ciencia. Ignacio recordaba su propia infancia, inundada de libros, con acceso a todo, sin la menor idea de que, bajo esa superficie pristina, una sutil restricción se tejía en el ADN de su sociedad. Pero esa misma cláusula de contención, tan efectiva en forjar la unidad, se había convertido en un veneno de acción lenta. La economía se desmoronaba. Las decisiones gubernamentales, antes infalibles, ahora eran desastrosas. Y la gente simplemente observaba. Brillantes intelectuales, formados en las mejores universidades, debatían complejamente la crisis, citando autores y teorías. Pero nadie, ni uno solo, proponía una solución fuera del marco establecido. Nadie se postulaba para un nuevo liderazgo. Todos esperaban una directriz, un nuevo plan del mismo sistema que irónicamente los estaba asfixiando. La cláusula había castrado la capacidad inherente de la sociedad para la autorrenovación. Había suprimido la crítica desde dentro. La misma educación que era su mayor activo era ahora su mayor debilidad. Ignacio sintió una punzada de amargura que le quemaba el pecho. La verdad era un frío puñal. Su pueblo, su amada isla, no estaban rotos por la maldad. Estaban paralizados por una perfección autoimpuesta. Pero el diario de Miriam guardaba un secreto aún más profundo. En sus últimas páginas, casi ilegibles por las manchas de lágrima o de tinta derramada, una revelación que heló la sangre de Ignacio. La cláusula de contención no había sido un error, no había sido un exceso de celo, era una medida deliberada, desesperada, impuesta por los fundadores mismos. Antes de la revolución, la isla había sido un campo de batalla. Facciones, tribus, guerras civiles que casi la borran del mapa. Los abuelos de Ignacio, esos idealistas, habían visto el horror. En su diario, Miriam describió el horror de la semana de los puentes rotos, cuando los vecinos ejecutaban a los vecinos por el acento con el que hablaban, y creyeron que la única forma de garantizar una paz y unidad inmediatas y duraderas era extirpar la raíz de la disidencia. Sacrificaron la capacidad futura de liderazgo espontáneo, a cambio de una tregua eterna. Fue la elección más trágica, el menor de dos males, creyeron. Un dilema que no fue un error, sino una herencia dolorosa de hombres y mujeres bien intencionados, que amaron demasiado su tierra para permitirle perecer de nuevo. Con el diario de Miriam en la mano, la verdad lo golpeaba, no como un frío puñal, sino como una descarga eléctrica. La parálisis no era un efecto secundario, era el objetivo. Corrió por las calles oscuras, pasando junto a filas silenciosas de gente que esperaban el pan, sus rostros impasibles. Él no, él tenía la respuesta, y ese saber, creía, le daba el poder de actuar.
Entró en la habitación de su madre. El médico, un hombre de intelecto formidable, estaba junto a la cama, actualizando un gráfico. La progresión de la sepsis es fascinante desde un punto de vista sistémico, murmuró. Ignacio lo agarró del brazo. Olvídese del sistema. El almacén central. Tiene que haber antibióticos allí. Podemos forzar la entrada. Yo sé dónde está. Podemos. Y entonces se detuvo. Las palabras murieron en su garganta. Forzar la entrada. Organizar. Liderar. Eran conceptos de los libros que abarrotaban su apartamento. Extranjeros. Sintió el cableado de la cláusula de contención en su propio cerebro. Un bozal invisible, forjado durante generaciones. Podía analizar el problema hasta el infinito, pero no podía dar la orden de rebelarse, ni a otros ni a sí mismo. La verdad no lo había liberado, lo había convertido en el espécimen más perfecto de la enfermedad. Soltó el brazo del doctor, se sentó junto a su madre, cuyo aliento era cada vez más superficial. Tomó su mano y con la otra sacó de su bolsillo no un arma, no una llave, sino un pequeño volumen de poemas de los fundadores. Y con una voz clara, académica y serena, mientras la vida se escapaba de la habitación, comenzó a leerle sobre la belleza de la unidad. ¿Qué sentiste? Si esta historia te hizo reflexionar y te resonó, suscríbete para no perderte la próxima entrega. Nos encantaría leer qué sentiste en los comentarios, tus pensamientos, tus propias paradojas. Tu perspectiva es invaluable. Gracias por acompañarnos en este viaje. Soy Luisa y te espero el próximo domingo.